Qué bueno que hoy día hemos crecido más en la reunión. Eso es bueno. Es una bendición estar aquí compartiendo lo que Dios quiere que recibamos. Voy a invitarlos a que abran su Biblia y vamos a recibir del Señor lo que el Señor nos quiere dar, y el Señor nos quiere dar bueno, ¿cierto? Muchas gracias. Su Biblia, Juan capítulo 14. Vamos a leer 3 versículos y vamos a ver cuánta sustancia, cuánto alimento Dios nos puede entregar a través de estos 3 versículos. Porque esto es amplio, es muy amplio. Juan capítulo 14, del verso 15 al verso 17. ¿Lo tiene? En el nombre del Señor Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amado Dios, grande Señor, único y verdadero, gracias por este momento. Señor, por este momento, que este es un momento tan especial, Señor. Un momento tan grande, tan sublime, Dios. Muchas gracias por esto. Gracias, Señor, porque aquí está tu siervo, inútil, maravilloso Dios, que usted use en sus manos, Señor amado. Señor amado Dios, en el nombre del Señor Jesús, usa este siervo inútil, Señor. Gracias, te bendigo en el nombre de Jesús, tu bendición para todos mis hermanos y aquellos que están detrás de estas pantallas también, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Se me empañaron los lentes. Esta palabra de hoy se llama el Espíritu de verdad, que lo he tomado ahí del verso 17. Quizás ya cualquiera de nosotros, o usted, cualquiera de nosotros, ya hemos recibido tal vez una serie de críticas para nosotros, ustedes, de los que somos pegados a las Escrituras, si no nos vamos por otros lados, Señor, porque hemos recibido críticas porque tal vez usted no tiene o no hace un tipo de manifestación externa de ciertas situaciones físicas que se supone, que así, entre comillas, grande, se supone que son del Espíritu. Se supone. Pero veamos verdaderamente esas expresiones si son del Espíritu o no son del Espíritu Santo. No saltamos, no gritamos, no caemos al piso y no nos convulsionamos. Entonces por eso usted ha sido criticado y esto es una actitud anormal que está en el cerebro. Eso es una convulsión, una actitud anormal. Y una convulsión, sacude rápidamente a la persona en diferentes cosas. Toma control de ello en sus movimientos,
tiene movimientos involuntarios, violentos. Esos son convulsiones. Entonces, mucha gente en muchos lugares cae al piso, salta y grita, y la gente cree que ahí está moviéndose el Espíritu de Dios. Se nos acusa de esta verdad de que nosotros no le damos la importancia al Espíritu Santo porque no tenemos este tipo de manifestación. Se nos ha acusado a nosotros. Se nos dice que dejamos de lado al Espíritu Santo, que parece que somos fríos. Se nos dicen muchas cosas, muchas críticas, y eso es totalmente absurdo. Absurdo. La Biblia no dice en ninguna parte que la evidencia de la manifestación del Espíritu Santo es este tipo de manifestaciones. No lo dice. Que quede claro para todo creyente. No dice la Biblia en ninguna parte que hay que o deben de haber este tipo de manifestaciones. Porque verdaderamente en algunos lugares esto es un desorden, pero terrible, terrible, terrible. Incluso yo creo que a algunas personas les debe dar hasta temor. Bien, al contrario, la obra del Espíritu Santo, cuando se manifiesta en el corazón del hombre, cuando se habla de corazón del hombre se refiere a la mente y todo el ser, ¿cierto? Cuando sucede esto, una persona cuando cae, no cae hacia atrás, sino que cae hacia adelante, de rodillas, en adoración al Señor Jesucristo y en arrepentimiento. En ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar este tipo de evidencia. No existen, no aparecen en ningún lado. Es imposible que en algunas pocas frases, nosotros, por ejemplo, en un cántico, en estas frases podamos describir la extraordinaria persona y el carácter glorioso del Señor Jesucristo o del Espíritu Santo. Sí, los cánticos nos pueden ayudar. Estaba hablando de las convulsiones, pero me salté acá porque eso ya lo dejamos de lado. Sin embargo, los cánticos son una forma de acercarnos, pero en una forma muy pequeña a Dios. Eso para contemplar la grandeza del Espíritu Santo, los cánticos nos pueden ayudar en cierta medida, un poquito, porque la grandeza del Espíritu Santo es inmensa. Es inmensa, es tremenda. Dios no va a permitir que la gente tenga este tipo de cosas que decíamos recién en su pueblo, que entiende esta palabra. El Espíritu de Cristo, como dice la Escritura, el Espíritu de verdad, el Espíritu eterno, entre otros muchos nombres que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de vida y muchos otros más. Y la Biblia habla así, lo revela, así revela el Espíritu Santo. Estamos lejos todavía de poder descubrir las profundidades, la grandeza, la doctrina del Espíritu Santo. Estamos lejos, ¿sabe por qué? Porque somos pequeños. Nuestro entendimiento, nuestra comprensión no alcanza a comprender lo que implica todo la doctrina o el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Grabe esto en su corazón. Porque el Espíritu Santo de Dios no es algo, es alguien, una persona. Por lo tanto, imagínese cómo no le vamos a dar importancia de aquella gente que le critica a usted de esta situación. ¿Cómo no le vamos a dar esta importancia al Espíritu Santo si realmente conocemos la palabra de Dios que nos enseña cómo es la persona del Espíritu Santo?
La misma palabra de Dios nos enseña del soplo del Espíritu Santo, que por Él fue y dio el soplo de vida a nosotros, los humanos. Entonces, decir la obra del Espíritu Santo sería imposible. Sin el Espíritu Santo es imposible contar con la palabra de Dios, porque como Él es el que la inspiró, así nos enseña que toda palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces Pedro nos enseña esto en su segunda carta, capítulo 1, verso 19 al 21. Lo dice también muy claramente, dice, tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Somos antorcha ante un mundo de tinieblas, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Jesucristo, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de carácter privado. Hoy día en este mundo hay muchas profecías de carácter privado. No, Dios me dijo esto para usted y hablan barbaridades. Nunca andan ni siquiera cerca a lo que el Espíritu Santo está hablando, haciendo. 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que por los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importantísimo en la vida de cada creyente. El Espíritu Santo sopló, el Espíritu Santo vino sobre ciertas personas, reveló la palabra de Dios a sus vidas, en sus corazones, para que ellos la pudiesen colocar en lo que tenemos hoy día, la palabra escrita. La palabra fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quién escribió la Biblia? Le dicen a usted, ¿quién escribió la Biblia? Claro, fueron hombres. ¡Ay, que fueron hombres! Y comienza una discusión. No le haga caso, hermano, no pierda el tiempo con ello. Fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres de Dios, hombres santos de Dios, y por esa causa la palabra que hoy tenemos, hermanos amados, la tenemos porque Dios ha hecho el trabajo. La palabra es de Dios y la palabra es Jesucristo. Entonces tiene que ver con el hecho de que los hombres fueron guiados, fueron conducidos para que precisamente registraran estas palabras, lo que Dios había establecido, a la palabra de Dios. Es importante, grabe esto en su corazón. Sin el Espíritu Santo no podríamos comprender esta misma palabra, la que fue inspirada por el mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No las va a entender. Por eso que hay gente que no ha leído la palabra y quiere entrar en discusión con usted y puede estar mucho rato usted hablando con ellos y no la van a entender porque para él son locura. Si es un hombre natural, las cosas de Dios se ven a través del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Es imposible que alguien sin el Espíritu Santo pueda comprender la Biblia. Imposible. Por eso, como es imposible, por eso hay muchos eruditos hoy día. Hay muchos, entre comillas, sí, grande, muchos sabios hoy día, pero del punto de vista intelectual, que pueden revisar y pueden hacer una cantidad de observaciones, le pueden hacer una cantidad de críticas a usted acerca de la Biblia, pero nunca van a entender su sentido real. Nunca. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu de Dios, el dador y creador de su palabra. Para ellos esto es locura, no las van a entender nunca. Si no contamos con el Espíritu Santo,
entonces no habría ninguna posibilidad de saber quién es Dios, cómo es Dios, quién es Jesucristo, qué es lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Sin el Espíritu Santo, cero posibilidad de conocer quién es Dios. Sin el Espíritu Santo sería imposible conocer a Cristo, porque el mismo Jesús dijo, Juan 16, del 12 al 14, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo está haciendo esto. Él me glorificará, dice el Señor Jesucristo, porque Él está hablando aquí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo podríamos conocer a Cristo si no fuese por el Espíritu Santo? Imposible. Sin el Espíritu Santo no podríamos nacer de nuevo. ¿Quién nació de nuevo aquí? Todos ustedes hemos nacido de nuevo. ¿Y por qué fue? Porque el Espíritu Santo nos llevó. No podríamos tener una vida nueva, una naturaleza nueva. Tampoco podríamos entrar en el reino de los cielos. Jesús le dijo a un principal, a un hombre que sabía mucho en el pueblo de Israel, se llamaba Nicodemo, Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios te ha tomado a ti y tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo hoy día, un rato más, después, no lo sabes, pero Dios lo conoce. Dios lo conoce. No podríamos tener una nueva regeneración, o sea, ser nuevo, hombre nuevo, nacer de nuevo, como el mismo Señor le dijo a Nicodemo. Es imposible ver siquiera el reino de Dios. ¿Ve que le dijo que el que no nace del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de Dios? Por lo tanto, para nosotros, para usted, para mí, para usted, como iglesia, como hijo de Dios, es fundamental el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no seríamos convencidos de pecados y no seríamos llevados al arrepentimiento. Qué importante, ¿no? ¿Quién dice que no le damos importancia al Espíritu Santo? ¿Quién nos llevaría al arrepentimiento? ¿Quién nos convencería de pecado si no estuviese el Espíritu Santo? ¿Cierto? Mire, grabe esto en su corazón. Ponga esto en su corazón. Juan 16, el verso 8 y 9. Jesús dijo esto, que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, está hablando el Señor Jesucristo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Qué bueno que ya le queda poquito tiempo al príncipe de este mundo. Pero ¿quién va a traer esta convicción a la persona? El Consolador, como lo habla el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo el que Él enviará. Aquí estaba en perspectiva, porque todavía Él no iba a la cruz, pero estaba ya anunciándole a los apóstoles. Y cuando Dios le está anunciando a los apóstoles todo este mensaje, esta era la última noche que Jesucristo estaba con ellos. Fue la última noche. Entonces, ahora ya mirando nosotros hacia atrás, para nosotros es un hecho concreto que Él fue a la cruz, pero ellos todavía no lo entendían todavía. Sin el Espíritu Santo no seríamos hijos de Dios, ni siquiera lo sabríamos. Ni siquiera sabríamos, porque en Romanos 8:16 dice, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ni siquiera lo sabríamos si el Espíritu Santo no estuviera. Así que, así es de simple. El Espíritu Santo es el Espíritu de adopción que clama a nuestro corazón. ¿Cómo dice? Dice,
Abba, Padre, Papito, ¿cierto? Él es el que nos ha adoptado a nosotros. Romanos 8:26, sin el Espíritu Santo nuestras adoraciones no llegarían al Padre adecuadamente. 8:26 dice, porque es el Espíritu que intercede por nosotros adecuadamente, con gemidos indecibles. ¿Qué significa eso? Que no se pueden decir, indecibles. Él con gemidos indecibles. Así lo expresa Pablo en su libro de Romanos. Sin el Espíritu Santo no tendríamos poder para testificar de Cristo. Hechos 1:8, porque recibiréis poder. ¿Poder? ¿Qué significa poder? Dinamita. Cuando dice dinamita, o sea, primero es dínamos, esa es la palabra, dínamos, que significa dinamita. Y dinamita es TNT, el explosivo que se colocan en las minas para hacer explotar las rocas. Imagínense, recibiréis esta explosión para cuando haya venido sobre vosotros o sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, allí donde estaban ellos primero, en toda Judea y hasta lo último de la tierra, o sea, hasta Chile. ¿Qué le parece? Sin el Espíritu Santo no poseeríamos dones para servir en la iglesia de Cristo, porque es el Espíritu Santo que da a cada uno. Le dio la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho, pero para la iglesia, no para un provecho personal. Todas estas cosas las hace uno y por el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Claro que le damos importancia al Espíritu Santo y claro que es importante para nosotros. Importante. Es absurdo que no le diéramos importancia a lo más grande que Dios ha dejado en su lugar. Es absurdo pensar que porque no tenemos ese tipo de manifestaciones y ese tipo de convulsiones que para ellos, para esa gente es extraordinario. Es absurdo pensar que por eso no tenemos el Espíritu o que no podríamos entender estas cosas nosotros. Quien lee, quien escudriña la palabra, es imposible, es absurdo eso. ¿Se da cuenta, no? Porque el Espíritu Santo mora en usted. Mora en usted. Morar significa vivir. El Espíritu Santo vive en usted, vive en usted, vive en usted también. Y sin Él no podríamos hacer nada. Si Él no estuviera. Por lo tanto, el Espíritu de Dios es imprescindible en la vida de la iglesia, en la vida de cada cristiano, en la vida de cada creyente, es imprescindible. La última noche que Jesús pasó con sus discípulos, me gustaría dejarle como tarea que leyera del capítulo 13 al capítulo 17 del libro de Juan. Ahí habla y les enseña, Dios le está dando las últimas instrucciones y les habla del Espíritu Santo y les dice quién es el Espíritu Santo, les enseña que lo que Él va a venir y lo que va a hacer en ellos, le está enseñando. Por esa situación en la cual se encontraban los discípulos, recuerden el capítulo 14:1, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Saben que esa palabra también es para nosotros? No se turbe nuestro corazón en un mundo político y religioso, en una confusión religiosa que hay hoy día. Reuniones religiosas de líderes mundiales. No se confunda vuestro corazón, también es para hoy día, para nosotros esta palabra, porque les había visto triste a los discípulos, por eso les dijo eso, les había visto sus rostros que estaban tristes, sabía la condición en que se encontraban. Jesús les dice que tiene que partir,
que llegó la hora en que debía entregar su vida y que iba a ir a la cruz. Dios le está diciendo eso a sus discípulos. Ellos estaban tristes y el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón. Entonces ellos estaban confundidos en forma natural, estaban afligidos, estaban dolidos porque el Maestro se les va. Se les va el Maestro, iban a quedar solos, pero es lo que pensaban ellos. Alrededor de 3 años y fracción, o 3 años y medio, Jesucristo estuvo con los discípulos. Era la última noche antes de partir a la cruz. Entonces Él les dice, verso 15 de Juan 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ellos, en un problema que ellos tenían allí en sus mentes y en su corazón, tal vez estuvieran pensando esto, ¿cómo podemos guardar nosotros los mandamientos y llevar a cabo tan semejante tarea que Él nos ha encomendado si Él se va a ir? Tiene que haber pasado un pensamiento parecido por sus mentes, en su corazón, en los discípulos. Verso 16 dice, el Señor ahora les borra eso. Y le dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjese qué interesante. Para siempre. Entonces ellos parece que ahí les llamó un poco la atención. Aquí le dice quién es el consolador que Dios quiere y le dice que le va a enviar. Dice 17, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué tremendo cambio de mente le hizo el Señor, ¿eh? Le cambió el chip así. Jesús le dice, esto es lo que voy a hacer con ustedes. Yo voy al Padre, necesito volver al Padre, y a ustedes les conviene que yo vaya al Padre. Dios le está diciendo eso. Jesús le está diciendo eso a sus... O sea, en las palabras para que nosotros podamos entender. Más adelante les dice, en otras palabras, les dice ¿para qué? ¿Para qué es necesario que Él vaya al Padre? Le dice, para enviar al Consolador. Entonces estaban en un clima de pesimismo, de confusión, de tristeza, de aflicción, estaban los discípulos, ¿sí? Y Jesús le dice a ellos que era necesario, es decir, que era imprescindible que Él se fuera, porque debía cumplir, por supuesto que debía cumplir perfectamente con la tarea que el Padre le había encomendado, debía cumplir con eso, que era morir por aquellos y por nosotros, por usted, que era necesario, antes era imprescindible, perfectamente tenía que cumplir la tarea que el Padre le había encomendado, que era necesario, que era morir por aquellos que el Padre le había dado antes de la fundación del mundo. Así lo dice en Juan 17, la oración magistral del Señor Jesucristo. Por eso, como tarea, lea Juan, del capítulo 3 hasta el capítulo 17. Va a encontrar una riqueza tremenda en estos capítulos. Jesús le dice en Juan 16, versículo 7, pero yo digo la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Y Él dice aquí, yo les digo la verdad. Te conviene a ti, le decía a Juan, a Pedro, a Lucas, a Andrés, le decía, te conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador que yo estoy prometiendo a ustedes no vendrá a vosotros, mas si me fuere, sí lo enviaré. Promesa que es para nosotros, ha alcanzado nuestras vidas el Espíritu Santo. Los discípulos todavía no podían asimilar estas cosas. Eso, sin embargo, que era una necesidad divina e imperiosa. Imperiosa significa necesario y urgente. Eso significa imperioso.
Era una necesidad necesaria y urgente para aquellos hombres que estaban ahí en ese momento. Pero, ¿cómo sería este Consolador? Que Jesús lo prometió a sus discípulos y a cada uno de los creyentes que vendrán, o sea, también para nosotros. ¿Cómo Él sería? Que vendría posteriormente para nosotros y para testimonios que ellos tendrían que dar y que tenemos que dar nosotros. Capítulo 14, versos 16 y 17, Jesús les revela quién es este Consolador que Él había prometido. Aquí hay un tema que es de mucha abundancia, que es imposible abarcar todo el ministerio de la doctrina del Espíritu Santo. Es imposible abarcarlo en canciones, es imposible abarcar todo esto en un tema, en una predicación, en un estudio. Es imposible, porque el Espíritu Santo es infinito. El Espíritu Santo de Dios es muy amplio. Él tiene mucho que entregarnos a nosotros. Nosotros tenemos mucho que aprender de Él. Y aún así nos faltaría el tiempo. Bien. Juan, capítulo 14 al 16, registra lo que Jesús les dijo respecto al Espíritu Santo. En una forma más detallada, como ninguno otro, este evangelista Juan, como ninguno otro lo hace en todo el resto de la Escritura. Juan el apóstol es el que más habla acerca del Espíritu Santo. Es el único que registra estos últimos días de Jesucristo antes de ir a la cruz. Nos centramos en estos versículos, pero es evidente que la doctrina del Espíritu Santo es mucho más extensa. Eso es verdad. Se extiende por todo el Nuevo Testamento. Por todo el Nuevo Testamento. ¿Quién es y cómo es este Espíritu Santo que Cristo lo prometió? Es el mismo Espíritu Santo quién y cómo es en los versículos 16 y 17. Notemos los detalles que Jesús nos da. Yo rogaré al Padre y Él os dará. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo es sobrenatural, el que Jesús promete. Sobrenatural. Jesús les dice, yo les voy a dar otro Consolador que procede y viene del mismo cielo, desde lo alto. Por lo tanto, viendo la tristeza y la confusión de los discípulos, de los suyos en ese momento, Jesús está diciendo, no se preocupen. En otras palabras, les dice, no los dejaré huérfanos. Y esas palabras llegan a este tiempo, a esta época, que es para el pueblo de Dios. Dice, Dios, no los dejaré huérfanos. Son palabras para nosotros. Jesús, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, está hablando nuevamente Jesús, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, así se llama este tema hoy día, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice el Señor. Viene del Padre. La iglesia es un organismo, no una organización. Un organismo es algo vivo, constituido por personas, por seres humanos. Eso es un organismo, no una organización como alguien que se reúne con el grupo de aquí. Es una organización. No, esto es un organismo, es algo vivo que está constituido por personas, por seres humanos. Y la iglesia nace gracias a una obra sobrenatural que parte de Dios, moviéndose el Espíritu Santo
en el día del Pentecostés. Jesús se iba, no iba a estar con ellos, ellos estaban tristes, pero Jesús les dice, voy a pedir al Padre el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta qué importante es para nosotros? ¿Qué está diciendo? Yo soy uno de ellos y voy a solicitar al Padre que venga uno como yo. Así está diciendo el Señor. ¿Por qué está diciendo eso? Y esto está dando el Señor Jesucristo, dando a entender que ustedes necesitan ser consolados, necesitan ser fortalecidos, necesitan ser guiados, que tengan dirección, necesitan ser enseñados, necesitan ser corregidos y también que reciban poder para testificar. Yo voy a enviar al Espíritu Santo que viene del cielo. Eso está diciendo el Señor. Así como yo vengo del Padre, dijo Jesús, el Padre me envió. Ahora está diciendo, yo rogaré al Padre que envíe a otro como yo. Eso está diciendo el Señor, a uno como yo de mi misma esencia, uno que venga a tu lado para llevar tu carga, para llevar tus luchas, para llevar tus batallas, mientras estás aquí en la tierra. Eso está diciendo el Señor. Por esta razón, gran parte de las Escrituras describen al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. Qué importante, ¿eh? La palabra consolador, como lo habla la Biblia, dicen los teólogos, es casi imposible de describir o de traducir, porque tiene mucho contenido. Por eso es casi imposible de traducir. Es muy amplio en el sentido, muy amplio. Su significado literal es alguien que está llamado a estar al lado de una persona para ayudar. Ese es el significado espiritual, literal. Por eso no se agota el sentido de la palabra, es muy amplia. Es demasiado amplio. En griego, esta palabra, cuando habla, dice que Él envía el Consolador para que esté con nosotros. Eso significa el Paracletos. Paracletos es una persona llamada como un abogado para defender a un acusado. Nosotros estábamos acusados y estábamos condenados, éramos reos de muerte. Él, el Paracletos de Dios, ha venido para defender esta causa que nosotros íbamos para allá, abajo. Siempre el Paracletos se llamaba para ayudar en tiempo de dificultad y de necesidad, y obviamente aquí los discípulos estaban en una necesidad imperiosa. Dijimos que era urgente eso. Si Cristo parte a la presencia del Padre y no envía al Paracletos, al Espíritu Santo, no habría iglesia, no estaría usted aquí. Ni usted, ninguno de nosotros, y tampoco usted estaría detrás de esa pantalla. El Espíritu Santo suple nuestra incapacidad con poder, con la vida. Nos transforma de una situación desesperada a una vida victoriosa. Esa es la diferencia. Si el Espíritu Santo no fuera importante, entonces estaríamos equivocadamente, totalmente equivocados toda nuestra teología. Todo. No tan solo es la tercera persona de la Trinidad, sino que también es imprescindible para que la obra de Dios se haga aquí en la tierra hasta el día de Jesucristo y hasta que la iglesia que parta de aquí de la tierra a la presencia de Cristo. No tan solo es imprescindible aquí. En otros contextos, el Espíritu Santo es una persona que se describe claramente porque se puede contristar, se le puede mentir,
se le puede ofender. Él es sensible. No contristéis al Espíritu, dice un pasaje por ahí en Tesalonicenses. En el libro de Hechos, capítulo 5, había una persona que se llamaba Ananías, otra se llamaba Zafira, y quisieron mentir al Espíritu Santo. Y después dice, le mintieron a Dios. O sea, que estamos hablando que el Espíritu Santo es Dios. Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero voy a enviarles a alguien, el Paracletos de Dios, dice el Señor Jesucristo. Él os guiará, Él capacitará para hacer lo que deben hacer. De lo contrario, la Biblia sería solo un grupo de instrucciones si no estuviera el Espíritu Santo. Y no podría decir nada más que cosas hermosas. Eso sería. Pero no tendría ninguna capacidad de vivir de esta manera en como Dios lo ha pedido, lo ha solicitado, lo pide. Importante, grabe esto en su corazón. Grabe esto. Jesús está diciendo que el Espíritu que vendrá del Padre es suficiente. No necesitan nada más, no necesitan ir a otros lugares a hacer consultas, a que les digan lo que sí, lo que no, lo que va a pasar, lo que viene. No necesitan nada más porque el Espíritu Santo es suficiente. También es suficiente al Hijo de Dios muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Y también es suficiente el Padre que nos ha guardado a cada uno de nosotros, o sea, la Trinidad para nosotros suficiente. Los hijos de Dios debemos de ser trino, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No mirarlo como una fuerza, como algunos lo tienen por ahí y hacen lo que quieren. Bien, es suficiente para darnos satisfacción a todas nuestras necesidades. En realidad la gente no necesita, lo que la gente necesita hoy es nacer de nuevo. Y eso es a través del Espíritu Santo, el que nos da esa vida que el Señor nos dice. Necesitamos, o sea, le está diciendo a los discípulos en ese momento, ustedes necesitan entender las Escrituras y cumplir la tarea de la misión de testificar. Eso también es para nosotros. El Espíritu Santo da esta capacidad. Así que si usted cree, se siente o le han dicho, enseñado, lo que quiera, de que usted no es capaz, en Dios sí, usted es capaz de hablar de las cosas y las maravillas de Dios que Dios ha hecho en su vida. Nadie puede negarle si Dios ha hecho una sanidad tremenda en su vida. Tiene algo tremendo para testificar y el Espíritu Santo está ahí. Por eso tiene que ser sobrenatural, no alguien de la tierra el que Dios ha enviado. Dios pudo haber preparado a Pedro, Dios pudo haber preparado a Juan y cualquiera de sus discípulos, pero ninguno de ellos cumpliría con estos requisitos. Ni siquiera un ángel, sino Dios mismo, Dios enviando a Dios. Es como Dios Padre envía a Dios Hijo le ruega al Padre para que sea enviado Dios Espíritu Santo para que haga la obra maravillosa en nuestras vidas. Una persona de la misma clase, una persona de la misma esencia, una persona de la misma naturaleza del Señor Jesucristo. Jesús dice, uno como yo. Cuando dice otro, está diciendo uno como yo. Alguien que adecuadamente pueda tomar mi lugar, está diciendo el Señor, entre ustedes. Y Jesús es Dios, evidentemente también tenía que ser Dios el que era enviado. El que está aquí es Dios, Padre sentado en su trono, el Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios, el Señor Espíritu Santo ministrando la iglesia. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa! ¿Cómo se le puede decir? ¡Qué hermosa armonía! Entonces Jesús... Solamente Dios puede hacer esto. Note la diferencia con aquellos que piensan que la evidencia del Espíritu Santo está dado en ese tipo de manifestación, desesperado, dando gritos sin sentido. No tiene nada que ver con esto. Todas esas cosas no tienen nada que ver con esto. Dios no es manipulable.
Yo no le puedo hacer ni decir que haga lo que yo quiero. Y tampoco no le puedo manipular, no le puedo decir haz esto, haz lo otro. Es lo contrario. El Espíritu Santo hace conmigo, con usted, lo que Él quiere, porque Él es Dios. Él es soberano como el Señor Jesucristo. Él es soberano como el Padre. Por eso es importante entender que este gran Espíritu fiel es el mismo Dios que viene a darnos lo que nadie puede darnos. Nosotros nos agachamos reverentemente delante del Espíritu de Dios, porque es Dios mismo. Importante. Les dijo, les conviene que yo me vaya, porque al enviar el Espíritu Santo iba a estar con ellos y está con nosotros para siempre, en todo momento, en toda circunstancia y en todas las características. No habrá un momento en que Dios nos pueda auxiliar, defendernos, abogar por nosotros, capacitarnos para enfrentar cualquier situación. No hay un momento que quede así como cero. Y esto es extraordinario, que el Espíritu Santo está con nosotros en cada momento, hasta cuando dormimos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Esto es y debería de ser de gran alegría para nosotros. Es el apoyo, el mejor apoyo, y es un gran desafío también para nosotros. El Señor estuvo 40 días después de la resurrección enseñándoles a los discípulos. Después de 40 días ascendió al cielo, y ahí pasaron 10 días más, o sea 50 días, y les dio la orden de que se queden en Jerusalén y van a recibir la promesa del Padre. O sea, Él resucitó, pasan 50 días y ahora reciben la promesa. Viene la llenura del Espíritu Santo, recibieron la promesa del Padre, y ahí tenemos a Pedro, este hombre temeroso y agresivo también, que en un momento le corta la oreja a un varón que estaba ahí. Ese hombre ahora no se levanta igual, pues. Ese que había negado al Señor se levanta y predica allí, porque estaban a puerta cerrada, por temor a los judíos, estaban a puerta cerrada en ese aposento alto. Ahora se levanta y él habla, y se convierten allí alrededor de 3,000 personas, de ese Pedro temeroso, cobarde, que había negado al Señor. Más los discípulos hablaban con valentía, con coraje la palabra de Dios, aunque fueron amenazados, los discípulos fueron azotados y otros asesinados. Hubiera sido imposible si no hubiese sido por la obra del Espíritu Santo en ellos. No estamos solos. Usted no está sola, usted no está sola, usted no está solo, usted, todos nosotros, usted no está solo, usted también no está solo. Cuando te quieran cerrar la iglesia o tu templo para que no hables lo que tenemos que hablar, allí está el Espíritu Santo. Note eso. Cuando quieran cerrar tu boca para que tú no hables, allí el Espíritu Santo de Dios está contigo. No les temas a las amenazas, porque van a suceder cosas, pero Dios está de tu parte, Dios está de nuestro lado. Juan 16, verso 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, así se llama este tema hoy día, Él os guiará a toda la verdad, a Jesucristo, porque Él es la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Vienen cosas a este mundo. Él os guiará a toda la verdad. Qué maravilla, ¿no? Juan 14, 26. Mas el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando el Señor Jesucristo, en mi nombre, o sea, en el nombre del Señor Jesús, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho.
Por eso que usted cuando le está hablando a una persona y dice, uy, yo le hablé y me acordé de este pasaje, pero yo no pensé nunca decirle esto, pero me acordé y le hablé y le dije esto, es porque el Espíritu Santo de Dios te recuerda todo lo que el Señor te ha enseñado, el Espíritu Santo te lo trae para que tú lo lleves. Por tanto, el Espíritu Santo, sin Él, no podríamos entender nada. Él las reveló en medio de este mundo de hostilidad, este mundo de oscuridad, en medio de un mundo de mentiras. Dios las ha revelado a través del Espíritu Santo, a través de todo este mundo de tinieblas. Dios las ha revelado a través del Espíritu Santo. Dios revela la verdad por el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, no le ve, no puede entender. El Espíritu de verdad es solo para los suyos, o sea, para usted, para usted, para usted, para usted, para mí. No se revela al mundo, porque el mundo no le recibe, no le conoce, no le puede ver, no entiende, tiene su lenguaje el mundo. Es grosero, es agresivo. El Espíritu de verdad es solo para los suyos, porque el hombre sin Cristo rechaza al Espíritu y en forma natural una y otra y otra y otra y otra vez, por eso que el mundo no le puede recibir. El hombre natural rechaza a Jesús, por eso también rechaza al Espíritu de Dios, porque Jesús, el Espíritu de Dios, es la misma esencia del Padre. Jesús les dice a los suyos, nos dice a nosotros, Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, o sea, el mundo nos amaría. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero nos recibiría con los brazos abiertos. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, o sea, fuimos rescatados del mundo para ser luz. Por eso el mundo te aborrece, porque tú tienes el Espíritu de Dios. Usted, por eso el mundo no te recibe, por eso que te insulta el mundo. Si el mundo te aborrece a los que tienen el Espíritu de Dios, es porque aborrece a Dios. Así de sencillo. Si tú tienes el Espíritu de Dios y el mundo te aborrece, es porque aborrece a Dios. Por lo tanto, no es para todos, no, Señor. Es solamente para los creyentes, para su iglesia, los que aman a Dios. ¿Para qué Dios le va a dar el Espíritu Santo a uno que lo aborrece y lo insulta? Note esta diferencia. Pero vosotros, dice, le conocéis, porque ustedes son distintos ahora. ¿Somos distintos? Sí, somos distintos. ¿Se acuerda el lenguaje que teníamos antes? Yo me recuerdo. El Espíritu Santo da testimonio que somos hijos de Dios. El fiel Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es importante para nosotros porque la Biblia así lo describe. Por lo tanto, no dejes de que no sea importante en tu vida. No lo permitas. Debe de ser importante, imprescindible, la persona del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. Póngase de pie. Y le voy a invitar a que cierre sus ojos. La obra del Espíritu Santo nunca jamás podría ser descrita toda de una forma completa en un mensaje, en una alabanza o en una reunión, porque es muy amplio. Padre,
Maravilloso Señor. Gracias, Señor, por la importancia que usted nos ha dado en esta hora, Señor. Aquel que usted ha enviado para que esté con nosotros, Señor amado, y hablemos de Jesucristo. Aquel importante persona, Señor, el Espíritu de Dios que mora en cada creyente y que edifica la iglesia, que está moviéndose en la iglesia, porque tú, Señor, lo has enviado. Muchas gracias, Señor. Cuánto nosotros necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo cada vez, Señor, cada momento, a cada instante, Señor, porque sí tenemos y es necesario en nuestras vidas, Señor amado. Gracias porque usted, Señor, nos redarguye, nos muestra, Señor, que estamos faltos y nos lleva al arrepentimiento, a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque usted, Señor, es Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre hermoso, te adoramos en el nombre de Jesús. Eres maravilloso, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por los méritos de su Hijo hermoso Jesús. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y danos más de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a usted, a todos ustedes, mis hermanos, también mi vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.